Voy a hacer un recorderis. Primero, pues en Hechos 1 estábamos hablando sobre todo lo que tiene que ver que ellos duraron 40 días en training, como en entrenamiento con Jesús, los apóstoles. Después de eso, pues necesitaban reemplazar a Judas, quien fue el que se ahorcó y se murió y todas sus partes salieron volando. Ahí escogieron a Matías, quien va a ser el apóstol número 12, por así decirlo, porque necesitaban que fueran 12. Ya después de esto, pues entonces ocurre todo lo que tiene que ver con la fiesta de Pentecostés, donde muchos empiezan a hablar en lenguas diferentes, reciben y se bautizan al Espíritu Santo y listo. Y después en Hechos 13 es donde ocurre el milagro, que estaba Pedro y Juan pues caminando y van al templo a la hora de oración. No sé si ustedes se acuerdan, voy a hacer un quiz rápido. Quien me responda primero, les iba a regalar un chocolate, pero no se los puedo enviar. ¿A qué horas o qué hora se considera como la hora de oración? No me van a responder una novena, sino a qué hora exactamente es la hora de oración. En algunas Biblias sale. En algunas Biblias dice hora novena, pero hay una en específico. Yo también pensaba que hora novena era por 9, pero no, se considera una novena a las 3 de la tarde, que fue cuando fue el fallecimiento de Jesús. Entonces, es 3 de la tarde. Entonces, resulta que ellos, Pedro y Juan, iban caminando, iban a la hora de oración. Entonces, resulta y pasa que había un muchacho de más de 40 años. Son muchachos todavía, alguien que tenga acá más de 40 años sigue siendo muchacho. Entonces, resulta y pasa que iba caminando y Pedro y Juan, iban los dos caminando hacia el templo. Pero el templo tiene diferentes puertas, ¿no? Entonces, una de esas puertas se llama La Hermosa. Venga, les digo cómo se llama otra que fue nombrada ahí. Otra se llama Pórtilo de Salomón. Esa es otra puerta. Pero entonces resulta y pasa que ellos iban entrando por la puerta hermosa y se dice que es hermosa porque estaba así súper linda y de todo. Y había un señor que se consideraba lisiado, es decir, que de nacimiento había tenido como sus pies torciditos. Entonces no podía caminar bien y sus amigos lo que hacían era llevarlo al templo para que él cogiera limosna. Imagínense que esta persona tenía más de 40 años, entonces imagínense hace cuánto tiempo estaría ese señor ahí sentadito esperando limosna. Muchísimo tiempo. Entonces resulta y pasa que ellos iban caminando y todo el mundo le daba al señor limosna, le daba dinero. Pero entonces se acercó y el lisiado les dice a ellos que pues que le den algo. Y entonces Pedro y Juan le dicen, miren, yo la verdad no le voy a dar eso. Sí, yo la verdad lo que les voy a dar es en el nombre de Jesús y lo que te voy a dar a ti es lo siguiente. Y te voy a decir porque por medio de Jesucristo voy a decir lo siguiente. Levántate y anda. Y en el instante, cuando ellos dijeron eso, sus piecitos se colocaron tan firmes que él se levantó de un totazo así como ¡fa!, de un tirón y empezó a adorar y alabar al Señor. Y después de esto, claro, todo el mundo lo conocía porque, pues, a ver, era un pueblo chiquito. Imagínense, no sé ustedes si son de Colombia, pero imagínense ustedes Piedecuesta, Chía, no sé, Barichara, Villa de Leyva, o sea, son pueblitos chiquiticos, todo el mundo se conoce con todo el mundo. Y resulta y pasa que, pues claro, todo el mundo conocía a este lisiado. Y todo el mundo era como, este man, ¿qué le pasa? O sea, ¿por qué está caminando? O sea, ¿este tipo qué? Y claro, entonces cuando ellos vieron de que él empezó a caminar y fuera de eso entró al templo, acompañado de Pedro y Juan, pues imagínense. O sea, ocurrió algo que todo el mundo empezó, ¡oh, wow! Esto es obra del Espíritu Santo, tal y tal y tal. Y pues resulta y pasa que después de eso, pues entonces termina Pedro y Juan hablando con todo el mundo y diciéndoles, miren, esto yo no lo hice. Realmente, y ni siquiera Juan lo hizo. Lo que pasa es que nosotros somos enviados por Jesús, quienes ustedes lo rechazaron, quienes ustedes prefirieron a una persona en vez de salvar a Jesús. Y esto que nosotros estamos haciendo fue lo que hizo Jesús cuando Él vino. Lo que pasa es que ustedes estaban tan ciegos en ese momento que no lo entendían. Entonces venimos nosotros a seguir con todo esto que Jesús quería seguir, pero lo va a hacer por medio de nosotros porque ustedes lo mataron. Básicamente fue como un regaño, pero con amor. Y así quedó Hechos 3. En Hechos 4 lo que va a mostrar es lo siguiente. Va a mostrar es que qué pasó después de este milagro. O sea, listo, sí, salvaron al Señor y súper bien, y alabanzas, y jajaja, y listo.
Pero ¿qué fue lo que pasó después de esto? O sea, listo, lo sanaron. Pero entonces empezó a ocurrir algo. Estuvo ahí la envidia, el chisme, o sea, todo. Porque pues obviamente los que estaban ahí, muchos no creían en Dios y ¡pum! Se convirtieron claramente después de ver semejante milagrazo. Porque como les digo, era un señor ya conocido, todo el mundo lo conocía, ¡ay, el lisiado de la Hermosa! Pero, o sea, no sé si de pronto, como para colocarlo en contexto ahora, no sé si ustedes cuando iban a mercar, porque ahorita no podemos salir, pero cuando ustedes iban a mercar, siempre había como una persona afuera de los centros comerciales como pidiendo plata. No sé, de pronto una persona sentada o una familia entera, o que uno decía, ay, el señor que vende las bolsas de la basura, ay, que uno como que ya lo tiene identificado, o que uno dice como, ah, el señor del semáforo de la 50 y pico, ay, el señor del semáforo que se para en no sé dónde, o en la esquina de la 60 y tal. Así básicamente, o sea, la gente ya lo conocía, y aparte que ese señor, o sea, no era un señor, no era un joven de 5 años, sino era realmente un señor que tenía más de 40 años. Y al ver todo este milagro, pues claro, ellos se asombraron. Pero resulta que se asombraron y ocurrió lo que siempre ocurría. Y es que la gente empezó a hablar, obviamente, de Jesús. Y empezó así, se corrió la voz de, oiga, imagínese lo que está pasando en el templo. Y empezó el chisme, ¿no? ¿Se acuerda de fulanito quien estaba en la Hermosa? ¡Ay! Venga, le cuento. Fue sanado. Ahora está saltando, está adorando, está, mejor dicho, tiene que verlo. Venga, vamos y vámonos y no sé qué. Entonces, fulanito le dijo a fulanita, fulanito le dijo a fulanita y todo el mundo fue a mirar qué es lo que había pasado en el templo, en la Puerta Hermosa. Pero resulta y pasa que si ustedes saben, y si no, venga, les comento, que había unas personas que pues eran específicas que odiaban a Jesús. O sea, es más, son los mismos que dijeron, este man, ¿qué le pasa? O sea, ¿cómo usted va a ser rey? Si mire con la pinta con la que viene, ni siquiera vino en un carruaje, vino fuera un burro, o sea, men, ¿a ti qué te pasa? Entonces resulta y pasa que estas personas que llegaron desde un principio y odiaban a Jesús porque decían que no era el rey de los judíos, son las personas quienes vamos a ver como protagonistas en Hechos 4. ¿Listo? Entonces, no son los protagonistas principales porque sigue siendo Pedro y Juan, pero son aquellos protagonistas como los antagónicos en las series, prácticamente así es lo que nosotros vamos a ver en Hechos 4. Pero bueno, antes de contarles un poquito sobre eso, porque realmente lo que sigue es wow, o sea, es increíble, porque uno dice como, men, hasta allá va la maldad, o sea, no sé ustedes, pero en mi pensar, si yo veo que alguien está haciendo milagros, y pues claramente en estos tiempos, ¿yo qué haría? No, pues, hey, una foto para el Instagram, una foto para Facebook. Pero en ese momento, ellos, las personas que les voy a decir ahorita, lo que sentían era tanta envidia de Jesús que decían como, miren este man, ¿qué le pasa? ¿Estos dos quiénes son? Ni siquiera son el Mesías. Ay, están hablando de Jesús. Ay, qué jartera volver a hablar de Jesús. Pero resulta y pasa que lo que hacen es básicamente, y creo que tiene muchísima relación con lo que está pasando ahorita, ¿no? Con los falsos positivos. No sé, los que son de Colombia van a entender lo que estoy diciendo. Pero también aquellas personas que quieren proclamar la verdad, que ha pasado en muchos países, gloria a Dios en Colombia, ¿no? Que proclaman la verdad, es decir, proclaman la palabra de Jesús y pasan cosas como la que les voy a contar. Han pasado cosas más terribles, ¿no? Como que los matan. En este caso no mataron a Pedro y a Juan, pero sí pasó algo. ¿Listo? Entonces les voy a comentar un poquito sobre esto, por si no se han leído Hechos 4. Y espero que sea, no una manera divertida, pero espero que sea una manera mucho más chévere y dinámica para que ustedes entiendan un poquito cómo fue que yo aprendí. ¿Listo? Entonces, antes de empezar, claramente, pues yo no vengo acá a hablar barrabosadas y cositas y ya, sino vamos a empezar a la oración, porque pues la idea es que tengamos discernimiento y sabiduría a la hora de hablar sobre Jesús, ¿listo? Entonces, no sé si quieren hacerlo con los ojos cerrados, hablan con los ojos cerrados, con los ojos abiertos, si quieren. A mí me gusta más como concentrarme con los ojitos cerrados. Entonces, voy a comenzar, ¿listo? Buenas noches, Dios, buenas noches, Espíritu Santo, buenas noches, Jesús. Señor, muchísimas gracias por esta tarde, Señor. Gracias y absolutamente gracias, Señor. Nos encontramos aquí por un propósito, nos encontramos aquí, Señor, porque elegimos estar aquí, pero lo más sabroso es que este momento ya estaba escrito en nuestras vidas, Señor, para poder entender tu palabra, para poder llegar un poco mucho más allá
Señor, que eso es lo que necesitamos en esta cuarentena. Lo que necesitamos es llenarnos, Señor, de esta pasión de buscarte a ti, Señor. También te pedimos perdón por todos los pecados que hemos cometido, así sea por palabra, por obra, por omisión, Señor. Si hemos hablando mal de la gente, si hemos juzgado, Señor, si nos hemos creído Dios, Señor, para ser jueces de la gente. Señor, si en algún momento hemos hecho algún comentario que no tiene nada que ver ni que te agrada a ti, Señor, perdónanos. Igualmente, Señor, nuestras decisiones te las dejamos delante de ti, Señor. Y en esta noche, Señor, lo que más queremos es venir a ti, buscar de ti y llenarnos más de ti, Señor. Por eso, en esta noche, Señor, te pido, por favor, que me des bastante sabiduría y discernimiento al leer tu palabra y al poder establecer este vínculo entre comunicar tu palabra, Señor, y poder entenderla también, trayendo ejemplos como siempre tú, Señor, me iluminas para poder entender tu palabra en el contexto de ahora, Señor. En el nombre tuyo, Señor, te ofrecemos esta tarde, esta noche, Señor, y el lugar donde estamos para que seas bienvenido, Espíritu Santo, Jesús y Dios. En el nombre tuyo, Señor. Amén. ¿Listo? Entonces, Biblia en mano, pero antes, les voy a hacer un pequeño recorderis. Hay 3 temas diferentes. El primero, Pedro y Juan ante el consejo. ¡Ay! ¿Quiénes son los del consejo? Tantico, ya les digo. La oración de los creyentes y los creyentes comparten sus bienes. Fíjense que acá, yo ya lo he comentado con muchas personas y yo creo que si alguno está conectado, que ya sabe lo que voy a decir, y es que Hechos 4 termina con algo tan sabroso, y yo creo que es algo que muchos de nosotros, y ojalá que usted también tenga esto, y es el cómo termina el capítulo, es una delicia. Es una delicia. O sea, que uno dice, Dios, si esto está escrito en tu palabra, realmente esperamos de que eso esté en estos tiempos. Y se está viendo, que es lo mejor de todo, que se está viendo. No en un 100%, ojalá en un 200%, pero se está viendo poco a poco y ha sido una chimba porque tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo. Entonces, resulta y pasa. Les voy a comentar un poquito sobre el contexto. ¿Listo? Entonces, ya habíamos hablado sobre lo que ha pasado en Hechos 1, 2 y 3. Les voy a hablar según lo que tengo acá. Y después vamos a leer la palabra. Pedro y Juan ante el consejo. Entonces resulta y pasa que Pedro y Juan seguían, ¿no? Entonces, todo terminó con que Pedro y Juan pues estaban hablándoles a la gente, hablándoles como un mini regaño, de oiga, miren lo que pasa, nosotros venimos en su parte de Jesús, nosotros no hicimos nada, no hicimos ningún milagro, listo, hasta ahí quedó Hechos 3. Pero resulta y pasa que entonces la gente empezó a sapear y esto le llegó las voces a sacerdotes, a los saduceos y al capitán de la guardia del templo, es decir, el que manda en el templo, ¿no? Pero resulta y pasa que ustedes dirán, ¿quiénes son esos saduceos? ¿Qué significa un saduceo? Entonces, pero antes de comenzar y decir qué es saduceo, entonces resulta y pasa que Pedro y Juan estaban, Pero entonces estaban hablando todavía con todo el mundo sobre lo que había pasado, que yo les dije, que Jesús, que esto y lo otro. Entonces llegan los sacerdotes que ustedes saben que siendo sacerdotes, odiaban a Jesús. Y créanme que eso no tiene mucha diferencia con ahora. Muchas personas que son sacerdotes católicos, realmente no hay una relación con Jesús. Pero tampoco puedo decir que todos los pastores sean, no. Sin embargo, hay falsos profetas hoy en día y hay que tener muchísimo cuidado en esto. Pero resulta y pasa que en este contexto de Jesús, los sacerdotes siendo sacerdotes, eran los que odiaban a Jesús. Literal, o sea, lo odiaban, porque es que en ningún momento ellos aceptaban que Jesús había venido, nada. O sea, ellos fueron los que lo entregaron. Resulta y pasa que estaban los sacerdotes. Estaba el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Entonces, ¿los saduceos quiénes son? Miren, ellos vienen del griego sudoukaios. Me perdonarán la pronunciación, pero yo no sé griego. Sudoukaios. Sudoukaios viene del griego y resulta y pasa que ellos son miembros de una secta judía religiosa. ¿Sí? Saduceos es gente que son de una secta judía religiosa y resulta y pasa que aquí ellos son también descendientes del sumo sacerdote Sadoc, S-A-D-O-Q, de queso. Entonces, descendientes del sumo sacerdote. Entonces, estaban también los saduceos, entonces llegaron
Y resulta y pasa que se colocaron bravísimos con todo lo que estaba pasando. O sea, como que, men, ¿es en serio que este man como que salvó y hizo lo que hizo con este lisiado? ¿Es en serio que hizo eso? Entonces, claro, se llenaron de rabia y estaban tan bravos que decían como, ven, vamos a hacer una cosa. Estos manes están diciendo eso, que estos manes, ¿qué les pasa? Estamos mamados de que hablen de Jesús. Prácticamente, o sea, en sus palabras, yo creo que hasta dijeron eso. Estamos mamados de que hablen de Jesús, pero tampoco le podemos decir que no, porque evidentemente conocemos a este lisiado que ya no es lisiado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y punto, se reunieron, así, se reunieron. Y dijimos, vamos a hacer una cosa. A estos no los podemos echar porque realmente, o sea, hicieron un milagro. No los podemos echar. ¿Listo? Gracias. Pero resulta y pasa que en este momento ellos dijeron, un momentico. Estamos cansados de que ustedes hablen de Jesús. Usted, Pedro y Juan, estamos mamados de que hablen de Jesús. Dejen de estar hablando de Jesús. ¿Y saben qué? Los llevamos a la cárcel. Y ellos, los sacerdotes, los saduceos y el capitán de la guardia del templo, lo que hicieron fue llevarlos a la cárcel. ¿Ah? O sea, tanta era la rabia, y esto es corrupción. O sea, ¿con qué derecho se van a llevar a unas personas que estaban haciendo milagros y se las llevan a la cárcel? Que eso es lo que está pasando hoy en día, ¿no? Personas inocentes se van a la cárcel para lavarse las manos estas personas o para lavarse las manos las personas que realmente deberían estar en la cárcel. Pero esas personas, al ver de que no podían explicar lo que había pasado porque realmente ocurrió un milagro, ellos no sabían tampoco cómo llegar a decir, estos manes están mintiendo. Entonces, ¿qué hicieron? Para callarlos esa noche, llévenselo a la cárcel. Y se llevaron a Pedro y a Juan a la cárcel. Pasaron allá la noche. Resulta y pasa que como no tenían como ellos, o sea, cargos hacia ellos, ¿sí? Como que una denuncia hacia ellos porque realmente todo el mundo se había dado cuenta de lo que había pasado, lo soltaron. Pero entonces les dijeron a ellos, ¿saben qué? Si ustedes quieren ser libres y demás, lo que le vamos a decir es que se callen, quédense calladitos. No queremos escuchar más de Jesús. Estamos cansados, estamos absolutamente cansados de lo que ustedes están haciendo. Pero resulta y pasa que en medio de todo esto, que les dijeron, ¿no? Estamos cansados, estamos mamados de que hablen de Jesús. De verdad, lo único que podemos hacer es que ustedes se callen. Pero lo más hermoso de todo esto, es que todo eso que vieron el milagro, se convirtieron 5,000 personas. O sea, vieron el milagro que pasó con el lisiado y todo este chismerío, pues la gente se acumuló y 5,000 personas creyeron en Jesús. Ahora, después de eso, además de los sacerdotes, de saduceos, de demás, vinieron los ancianos maestros de la ley, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro, otros miembros de la familia de ese sacerdote, llegaron, ¿no? Y empezaron a cuestionar a ellos. Dejen de estar hablando de Jesús. Dejen, o sea, ya realmente, o sea, tenemos hasta dolor de cabeza que ustedes están hablando de Jesús. ¿Saben qué? Cállense. Y estos dos, sobre todo Pedro, ¿no? Pedro fue el que contestó. Y dice algo tan hermoso. Y creo que eso es lo que a nosotros nos hace falta como cristianos. Y es responder a tal magnitud que nosotros no titubeemos en ningún momento. ¿Usted cree en Jesús? No, nada. Si usted cree en Jesús, hágale. ¿Por qué tiene que callarse? ¿Por qué tiene que decir, ay, ¿será que me da pena? Ay, ¿será que...? Ay, no, pero es que la gente va a decir que qué mamera, Carol, porque es que cree en Jesús y pues ya no está a la moda. Y pues, o sea, en vez de estar publicando como fotos de ella y que esto y que lo otro, porque está publicando cosas de Jesús. No, hay mucha gente así. Entonces resulta y pasa que uno tiene que tener esa firmeza que tuvieron ellos, llenos del Espíritu Santo, así es, Frank, o sea, estaban llenos del Espíritu Santo, y resulta y pasa que con esta voz de mando de Pedro, llega y dice lo siguiente, ¿sabe qué, papi? Paila,
baila. Porque es que nosotros no vamos a obedecerles a ustedes. Nosotros vamos a obedecerle a nuestro papá, al dueño de todo esto, al dueño de la vida de cada uno de ustedes, al dueño de este templo, al dueño de mi vida. Es que yo no voy a obedecerle a ustedes porque ustedes me digan que me quede callado o que Juan también se quede callado. Nos vamos a callar, no papi. Así no es, con nosotros no va eso. Así que, frikis, mortis, pertis, paila papi, vamos a seguir hablando así a ustedes no les guste. Resulta y pasa que entonces ahí entramos al segundo tema, ¿listo? Ahí quedamos. Ahí quedamos con el primer tema, ¿listo? Obviamente, pues ellos, ¿qué pasará después? Ya les comento. Ahora sí vamos a leer la Biblia. Pero solamente vamos a leer el primer título, que es Pedro y Juan ante el consejo. Ya saben quiénes son el consejo, ¿no? Los sacerdotes, los saduceos y bueno, los ancianos de la ley, todos ellos. Vamos a leer solamente desde el primero hasta el versículo 22. ¿Listo? Entonces empezamos. Hechos 4, versículo número 1. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Ya habíamos visto esto. Estaban muy disgustados. ¿Por qué? Porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Prendieron a Pedro y a Juan y como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron y el número de estos llegaba a unos 5,000, o sea, 5,000. Aquí solamente hay 2,000 personas, imagínense, 5,000 en este poquitico. O sea, es que igual 5,000 no es que sea mucho. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los maestros de la ley, y allí estaba el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. ¿Qué hicieron ellos? Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Cómo fue que les decían? ¿Con qué poder, decía esta gente, con qué poder ustedes, o en nombre de quién, o hicieron todo lo que acabaron de hacer? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió: gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido. Y se nos pregunta cómo fue sanado. Pues sepan, todos ustedes y todo el pueblo de Israel quien esté aquí, que este hombre que está aquí con nosotros, o sea, el lisiado, sano, gracias al nombre de Jesús Cristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro hombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Y todo el mundo quedó como, ¿qué está pasando aquí? Pues resulta y pasa que los gobernantes, al ver la osadía con la que hablaba Pedro y Juan claramente, y al darse cuenta obviamente que la gente como que vio esto, que sí realmente era un milagro, y aparte de que Pedro y Juan no tenían ningún tipo de estudios, ni ninguna preparación, obviamente pues quedaron asombrados y reconocieron que ellos habían estado con Jesús. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar, no tenían cómo llegar a volverlos a meter a la cárcel o algo, nada. Así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí, a cuchichear. Oiga, ¿qué vamos a hacer con estos manes? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente y todo el mundo se dio cuenta. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo, no podemos tapar el sol con un dedo, así que paila, o sea, todo el mundo se enteró. Pero para evitar que ese asunto siga divulgándose entre la gente y que llegue hasta los confines de la tierra, que es lo que nosotros no queremos, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese hombre a nadie. Y los llamaron otra vez, oiga Pedrito, oiga Juanito, venga para acá. Entonces les dijeron lo siguiente, y les ordenaron terminantemente, o sea, cuando dice terminantemente prohibido, imagínense, terminantemente es como que fue madre, eso solamente. Terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron: ¿es justo delante de Dios obedecerles a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Imagínense quién va a juzgar a Dios. Ay, Dios mío.
Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y lo que hemos oído, papi. Entonces, después de esto, pues de las nuevas amenazas, los dejaron irse. Por causa de la gente no hallaban manera de castigarlos, todos alababan a Dios por lo que había sucedido. Pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Imagínese eso. Entonces, paila, a ellos le quedaron grande meterlos otra vez a la cárcel y mucho menos quitarles la vida, porque paila, no podían. La gente ya se había dado cuenta de que eso era realmente un milagrazo lo que había ocurrido y pues no tenían como algo sólido para decir, paila, papi, llevemos a la cárcel, lo quitemos de la vida. No se pudo porque pues era evidente lo que habían hecho. Segundo tema es la oración de los creyentes. Entonces, aquí, pues obviamente como ellos se fueron del consejo, resulta y pasa que llegó el momento en que Pedro y Juan empezó otra vez a hablar con todo el mundo y les empezó a contar lo que había sucedido. No, imagínense que es que los sacerdotes, es que todos estos ancianos de la ley empezaron a decirnos que es que nosotros no íbamos a hablar de Jesús, y es que nos iban a echar de Jerusalén, y es que en fin. Pero entonces, después de contarles a todo el mundo que estaba ahí reunido, alzaron una oración a Dios, Juan y Pedro. Y les dijo lo siguiente: Señor, ten en cuenta sus amenazas, porque fueron amenazas grandes de aquellas personas malas, los enemigos de Jesús. Les dijo: Señor, ten en cuenta sus amenazas y concédenos a nosotros, a Pedro y a mí, es decir, a Pedro y a Juan, proclamar tu palabra. Por favor, extiende tu mano para poder nosotros llegar a sanar y hacer más milagros. Esa fue su oración, ¿no? Y resulta y pasa que ocurre algo increíble en este momento. Y resulta y pasa que en este momento hubo un temblor, pero así que el Señor temblor. Imagínense uno mucho más grande que 7,5. O sea, un temblor de los temblores, los señores temblores. Y aquí todo el mundo quien estaba reunido, adivine lo que pasó. Fue lleno del Espíritu Santo y proclamaban la palabra sin temor. Es decir, muchas personas aquí recibieron al Espíritu Santo. Ojalá que eso pasara aquí y no que salga cuando hay temblor y salga a hacer chisme, sino es buscar a Dios en ese momento. Uno no sabe cuándo vaya a llegar Jesús, uno no tiene ni la más remota idea. Pero en vez de salir uno a chismosear, a ver qué pasó, ese es el momento donde uno necesita alzar la mirada, mirar al cielo y decirle: Señor, que sigamos, Señor, proclamando tu palabra, y si no, ven por nosotros. Ahora, vamos a leer qué dice la Biblia. Vamos para el versículo 23, del 23 al 31, solamente hay este pedacito, ¿listo? Que es lo que acabo de decir, pero lo vamos a leer ahora. Entonces, al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y se relataron todo lo que habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. O sea, fueron allá a decirles a todo el mundo qué es lo que había pasado. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos, tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo: ¿por qué se subleman las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esa ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, ten en cuenta. Tome en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. O sea, los siervos es Pedro y Juan. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló en el lugar en el que estaban reunidos y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Ahora, vámonos para el último título. Dice: los creyentes comparten los bienes. Y esto es lo que a mí más, me encantó, me pareció estupendo, porque aquí ya habíamos visto corrupción, ¿no? En los primeros versículos del capítulo 4.
Eh, Habíamos visto corrupción, que mucha gente la meten a la cárcel, sin pruebas, viva las meten. Y aquí vamos a ver algo que se está viendo en cuarentena bastante y es la solidaridad de la gente. Pero resulta y pasa que la palabra dice que no hubo necesidades. Háganme usted ese favor. Que no hubo necesidades. Que el rico, quien tenía muchos apartamentos, los vendió y con ese dinero repartió para todo el mundo. Repartió comida, si necesitaba ropa, les compraba ropa. No hubo necesidades. Ah, si alguien está pasando necesidades, ¡pum! Estos llegaban y ya no tengas necesidad. Hubo una colaboración, eso se llama una comunión. Y tanto así esa comunión, que es que ya no hay de ricos ni pobres ni clase media, o sea, todos eran por igual. Los ricos vendían sus bienes. Para que nadie tuviera necesidades. Miren, yo no sé ustedes, pero en esta cuarentena se ha visto obviamente mucha solidaridad por parte de mucha gente, pero es increíble el hecho de que uno pueda percibir qué bonito sería de que estemos todos en la misma sintonía de esto, de que si alguien tiene necesidad, relájate, ¿qué necesitas? Yo te doy la mano. No es que me sobre, pero mira, donde comen 3, comen 4. Donde duermen 3, duermen 5. Pero también hay que tener en cuenta que ellos tenían al Espíritu Santo. Porque muchos queremos ser solidarios. Pero también el enemigo se encuentra allí. Por más de que uno tenga el Espíritu Santo y uno quiere darle habitación gratis a alguien, supongamos. Pero si esa persona no tiene el Espíritu Santo, y es lo que ha pasado en Colombia, no sé en otros países, pero ha pasado en Colombia que le dan la mano a una persona necesitada, no les cobran nada, les da comida, ropa, alimentación, y estas personas lo que hacen es matar a las personas que les dio este beneficio. Tanto es así la envidia y la super necesidad que tienen, que ellos no ven eso. Que si alguien, y eso ha pasado, miren, personas de clase media, al ver mucha gente en la calle, sobre todo personas de otro país, migrantes, que les ofrecen que se queden en la casa, comida, traigan a su familia, y luego salen las noticias que estas personas, los migrantes, mataron al colombiano que vivía en esa casa. Mira hasta dónde llega la maldad. En vez de vivir en armonía, en vez de vivir en sintonía. Y por esto, por estas muertes tan paila, es que muchos colombianos prefieren no ser solidarios. Porque ¿para qué? Para terminar como esas personas que fue injusto su muerte por ser solidarios, por tener el Espíritu Santo, por tener un amor tan genuino, y las matan. Pero resulta y pasa, y la gran diferencia con esto que estamos hablando en Hechos 4, después del versículo 31, es que todos tenían al Espíritu Santo, es decir, no había maldad en ellos. Que si tú decías, yo tengo hambre, venga fresco, coma esta tarde conmigo, y si quiere, quédese para mañana. Si quiere, hagamos hasta pijamada. No tiene cuenta de Netflix, papi, allá hágase en la sala, que yo me hago en mi pieza. ¿Y usted qué quiere ver? Hágame el favor de esa solidaridad. ¿Se imaginan? Miren, yo no sé, pero yo sí me imagino. Y yo me imagino que en algún momento de nuestra vida vamos a hacer así, porque vamos a ver al otro como un humano, como un hermano que es. No como mi enemigo. Ay, yo prefiero, mejor yo, que ni que se entren a mi casa. ¿Eso para qué? No. Imagínese qué bacano y tan chévere es cuando uno no tiene Netflix y le prestan a uno la contraseña, ¿no? Qué chimba, qué bacano de amigo. Pero qué bacano es que te digan a ti, ¿tú estás durmiendo en la calle? Ay, sí. Venga, pues yo tengo una habitación de sobra. Yo no le cobro nada, men. Simplemente acuéstese acá y tiene aire, tiene televisor, tiene cobija y si quiere, pues coma con nosotros. Es más, ¿qué quiere que le prepare?
y que esa persona vea esta solidaridad y que se levante todas las mañanas a hacer el desayuno y que tal, porque haya una colaboración, ¿no? Porque ya no hay necesidades. Y esto es lo que hablan estos últimos versículos de Hechos 4 que a mí me explotó la cabeza y yo dije, Señor, esto es lo que quiero. Y la oración final de Hechos 4 va a ser así. Ahorita que terminemos de leer, esta es la oración que vamos a tener. Es de que no haya necesidades y que podamos nosotros tener ese sentimiento tan hermoso que hubo en este momento en Jerusalén cuando una persona está llena del Espíritu Santo. Yo no sé si ustedes me quieren acompañar en la oración final, pero les agradecería porque yo sé que donde hay más de 2 personas, Dios está ahí escuchándonos. Y yo sé que a ustedes les gustaría, miren, yo no sé si ustedes, pero yo creo que sí, les gustaría sobre todo a las mujeres caminar en la calle sin temor a que las roben. Caminar en la calle sin temor a que le diga, uy, mami, bizcocho. No, nada. Que uno sienta esa libertad de poder salir y que no se quedó mal, uy, mirándola y diciéndole cosas horribles, porque eso es lo que nosotras día a día, nosotros estábamos sufriendo. Gloria a Dios, la cuarentena como que ha apaciguado las cosas porque casi uno nadie sale, ¿no? Pero qué bacano sería eso. Qué bonito sería que un hombre pueda salir con una mujer que no sea interesada. Que le diga, ¿sabes qué? Hoy pago yo. Qué chimba tener una relación así, ¿no? Pero la única manera de poder hacer esto y que sea algo genuino es eso. Que haya amor genuino. No que haya un amor de que el hombre es el que tiene que hacer esto. Pues si a ella no le gusta que yo le hable así, que le diga este tipo de piropo, pues de malas. No, porque no estamos viendo al otro como nuestro hermano, como nuestra hermana en Cristo. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros. Y este último versículo, todo el mundo compartía, los apóstoles daban testimonio y la gracia estaba entre tanta gente en ese momento que no había necesidades. Y con esto es que termino. Pero vamos a leer la palabra para terminarla. ¿Listo? Acompáñenme ustedes en el 32. Y dice lo siguiente. Todos los creyentes eran de un solo sentir y de un solo pensar. Nadie consideraba, miren esto, nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones. Nadie. ¿No? Lo que es mío es tuyo. Sino que las compartían. Los apóstoles a su vez con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús y la gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ninguna necesidad en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían. Llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. Hágame ese favor. Tanta gente rica que quiere más. Amén, Jessica. Así es. Si ponemos a Dios primero, todo lo demás viene por añadidura. ¿Y se imaginan ser tan llenos del Espíritu Santo? Que las personas más ricas del mundo, Bill Gates, todas las personas que son supremamente ricas, Trump y todos ellos, se devolvieran a Cristo y en vez de querer tener más, hasta el dueño de Facebook, en vez de tener más, digan, qué cagada lo que está pasando en África, qué cagada lo que está pasando con el pueblo judío todavía, que paila lo que está pasando en Colombia, en La Guajira, en el Chocó, que paila lo que está pasando en el Amazonas, voy a ayudar, ¿sabe qué voy a regalar? Eso sería estupendo, pero estoy hablando de gente muy rica, ¿no? Pero también nosotros, con lo poquito que tenemos, qué bacano sería que nosotros, si compramos un pollo para nosotros, es porque gloria a Dios tenemos con qué comprar un pollo de almuerzo, pero si vemos de que hay unas personas, sean colombianos o cualquier otra cultura, y están ellos necesitando, y uno los ve que realmente están necesitando, y no es que sean pagos por el gobierno para pedir plata, qué bacano sería regalarles otro pollo, ¿no? Pedir otro almuerzo para ellos. Esos pequeños detalles son los que ve Dios porque se llama humanidad, ser humilde con la gente. No es sentirle pesar, sino es que yo sé que si uno ayuda, todo se le devuelve.
Entonces, qué bacano poderlo hacer, ¿no? Ahora, José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles y con esto terminamos. Quiero, con base a esto y lo hermoso que terminó este capítulo, que oremos para que sea no solamente una Colombia humana, sino es como política, no una Colombia humana, no, sino que seamos todos más humanos, Perú, México, Chile, Ecuador, Brasil, lo que sea que esté acá, o lo que vaya a estar para ver este video, realmente que todos seamos uno, porque somos un mundo y creo que la gente no está entendiendo esto, mundo, hay uno solo, pero bueno, listo entonces, ¿me acompañan en la oración? Con los ojos cerrados, ojos abiertos, como quieran. Buenas noches, Señor. Buenas noches, Espíritu Santo. Buenas noches, Dios. Señor, gracias nuevamente por este momento tan increíble. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Y hoy, Señor, me encuentro con otras personas, Señor, orando esta noche, porque queremos un mundo así como terminó Hechos 4. Señor, queremos un mundo en donde haya más humanidad en la gente, más solidaridad, Señor. Y yo no quiero hablar de otras personas, quiero hablar de mí. Ayúdame a ser más humilde, ayúdame a ser más generosa, ayúdame, Señor, a tratar de ponerme los zapatos de las otras personas. Ayúdame, Señor, para llenarme más del Espíritu Santo. No solamente yo, sino los de mi casa, Señor. Empezar desde allí, empezar a ser diferente, a hacer la diferencia, Señor. A mostrar esa gracia que es ese favor inmerecido que nosotros nos diste porque se te dio la gana de dárnoslo. Señor, gracias, gracias, gracias y ayúdanos, Señor, a ser un poco más como Pedro, como Juan, como todas las personas en Jerusalén en ese momento. Ay, Señor, ayúdanos a ser mucho más para ti y sobre todo ayúdanos a amar a la humanidad como tú la amas, que es increíble y a veces que nosotros nos creemos Dios y juzgamos a la gente y criticamos sus malas decisiones o los políticos y nuestros líderes, gobernantes y demás. Ayúdanos, Señor, a amar la humanidad como tú la amas, que es lo que necesitamos ahora, Señor. Y no solamente a nosotros, Señor, sino que esta oración trascienda fronteras, montañas y lo que sea, Señor, para que lleguen muchos corazones y sobre todo que podamos ser una persona distinta, que no solamente le agrade al mundo, porque no estamos acá para los aplausos del hombre, estamos acá para tus aplausos, Señor, para la obra tuya y sobre todo para hacer testimonio de tu vida, Señor, de tu resurrección, de tu existencia y del Espíritu Santo en medio de todo esto, Señor, y en medio de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser más como tú y ayúdanos, Señor, a tener estas ganas, Señor, de leer tu palabra, estas ganas de tener una comunicación contigo. Señor, y espero que en este día toquemos a muchos corazones con todo lo que acabamos de ver, que sea el Espíritu Santo, Señor, hablando a cada una de las personas y que, Señor, solamente tú conoces lo que está en nuestros corazones. Ilumínanos, Señor, danos paz, Señor, pero sobre todo danos sabiduría y discernimiento. Y danos, Señor, por favor, el poder estar aquí en estos momentos y el poder volver a compartir en 8 días la palabra, Señor. Gracias por este espacio, gracias por nuestra vida y gracias, Señor, por mantenernos sanos, salvos y vivos a nosotros, a nuestra familia, a quien nos rodea, en el nombre tuyo, Señor. Amén y amén. Listo. Entonces, nos vemos en 8 días, muchachos. Gracias por este tiempo, gracias realmente y espero que se hayan llevado y que hayan disfrutado un poquitico el leer Hechos 4. Espero verlos en 8 días, a la misma hora, 6 de la tarde, hora Colombia. Un abrazo a todos, Dios los bendiga y que la sangre de Cristo se derrame en sus casas para que ninguna plaga ni ninguna enfermedad toque sus hogares y mucho menos sus pulmones. ¿Listo? Un abrazo, muchachos, Dios los bendiga y nos vemos en 8 días.